¿Podrían ser todas esas líneas que se dibujan sobre nuestros cielos solo el resultado producido por las estelas de condensación que dejan los aviones, o pudiera haber detrás de ellas algo más? Es posible que nuestro propio gobierno u otras entidades estén dispersando sobre la atmósfera productos químicos de forma oculta y secreta. Todas estas preguntas nos surgen cuando contemplamos sobre nuestras cabezas esas intrincadas encrucijadas de estelas blancas dejadas por un supuesto tráfico aéreo comercial, pero que no deja de ser cuanto menos extraño los singulares e insólitos entramados que se producen, lo que levanta la sospecha que detrás de esas blancas líneas se pueda esconder algo más siniestro. En este programa nos adentraremos en los llamados chemtrails. La prolificación del tráfico aéreo y las estelas creadas por los mismos, formando intrincadas encrucijadas y enrevesadas líneas sobre nuestros cielos, es motivo de controversia y no menos desconfianzas por parte de aquellos que las observan, afirmando alguno de ellos que estos rastros podrían ser parte de una posible fumigación planificada con varios fines u objetivos, acuñándose el término chemtrails para definir a estas blancas líneas que se dibujan en los cielos. Este término viene de la unión de dos palabras inglesas, chemical trails, que traducido de una forma literal significaría estela química, y se usó por primera vez este término en el año 1999 por el periodista William Thomason, denunciando esta práctica en diversas conferencias, aunque el fenómeno ya fue observado y comentado 2 años antes, en 1997, por Richard Fink. Lo sorprendente es que en algunos casos ciertos gobiernos han afirmado haberlo usado en momentos puntuales y con fines concretos, como pueden ser pruebas de propagación, interferencias en los radares enemigos e incluso modificación del clima en algún momento puntual. Para conocer bien este fenómeno tenemos que saber primero los principios de los contrails o estelas de condensación, que son las que normalmente se producen, las huellas que deja en el tráfico aéreo ordinario y que conocemos perfectamente. Los sistemas impulsores de estos aparatos o las turbinas de los mismos utilizan hidrocarburos como combustible. Esto quiere decir que en su composición existen átomos de hidrógeno y de carbono, elementos que pasan a la atmósfera tras su combustión en los motores. De esta forma, el carbono desprendido se combina con el oxígeno de la atmósfera formando dióxido de carbono, mientras que el hidrógeno, al unirse también con este oxígeno, formaría vapor de agua, y dadas las bajas temperaturas, bien por la altitud o bien producidas por el propio vacío que crea el avión por su alta velocidad y que es ocupado por aire frío, este vapor pasaría a condensarse, al igual que hacen las nubes, llegando a formar estas estelas, pudiendo en muchos casos, si las temperaturas son muy bajas, llegar a puntos de congelación, formando los llamados cristales de hielo, en cuyo caso tampoco es raro que los rayos solares produzcan una especie de iridiscencia al incidir sobre los cristales de hielo, siempre dependiendo del frío que exista en la atmósfera y del porcentaje de humedad relativa en la misma. Estas estelas podrían variar su tiempo de permanencia, pasando de ser desde pocos minutos hasta horas. La condensación de ese vapor de agua no es instantánea, necesita un tiempo. Es por ello que exista
un espacio de separación entre el avión y la formación de estas líneas, cosa que no ocurre cuando se produce una fumigación o son lanzados productos químicos al aire, en donde ese límite o esa separación no existiría. Evidentemente, estelas que no salgan de los motores del avión o que no exista ese espacio que, como hemos visto, es producto del tiempo de condensación entre el aparato y el rastro dejado por el mismo, así como estelas que se produzcan a baja altura y sin un frío que lo justifique, son más que sospechosas de ser artificiales y muy posiblemente intencionadas, así como discontinuidad en las mismas que, si bien podría ser explicado desde un punto de vista físico, no dejaría de ser algo extraño y poco usual para ser considerado como algo normal. Una vez conocidos los contrails o nubes de condensación, nos queda saber más sobre los chemtrails en sí. Según un estudio realizado en el año 2005 por el Centro de Investigación Astrobiológica del Comité Científico de la Asociación Galileo Parma, se realizó un estudio sobre los elementos que había en la atmósfera después de que pasaran estos supuestos chemtrails, basados en la lluvia caída posteriormente y que recogían esos componentes de la atmósfera, siendo el resultado desconcertante. Se detectó un 81% de dióxido de silicio, más conocido como cuarzo, un 8% de fluoruro de calcio. De carbonato de calcio, su porcentaje era del 6%, un 2% de sulfato de calcio hidrato y un 2% de óxido de hierro hidroxiácidos, elementos que son totalmente ajenos a la composición de la atmósfera normal y cuya exposición durante largos periodos son tóxicos para el ser humano, pudiéndose incluso desarrollar una silicosis, una enfermedad irreversible que afecta a los pulmones y que ocasiona tos, fatiga, dificultad a respirar, aceleramiento cardíaco y falta de apetito, entre otros síntomas. Por otro lado, los estudios realizados en los Estados Unidos mostraron un 30% de aluminio y un 30% de bario. Ambos elementos también son peligrosos para el ser humano, creando diversas enfermedades neurodegenerativas en nuestro cerebro, y en la que algunos médicos incluyen entre estas el propio Alzheimer. Estos estudios han sido corroborados por análisis realizados en Italia, Alemania, Canadá, España, Grecia y, como hemos mencionado, Estados Unidos. También es usual la aparición, después de pasar estos chemtrails, de unos extraños filamentos similares a las telas de araña y cuyos compuestos, según un análisis realizado en el año 2008, los componentes serían boro, silicio, calcio y magnesio. Estos elementos serían utilizados para la modificación del clima, tal como se descubrió que se hizo en secreto en el año 1980 durante los Juegos Olímpicos de Moscú, recibiendo esta rama de la investigación el nombre de geoingeniería, algo a lo que muchas empresas y científicos están dando su apoyo para revertir los posibles efectos del cambio climático. En la guerra de Vietnam también se usaron chemtrails fumigando un herbicida conocido como agente naranja. Esto se produjo durante 9 años en una operación llamada Ranch Hand. También es conocido el uso de distintos elementos sobre la atmósfera para confundir a los radares enemigos. La realidad es que la tecnología para producir los chemtrails, como hemos visto anteriormente, lo hace posible, y muchos testigos afirman haber visto aviones, unos sin ventanillas ni logos e incluso otro tipo de aparatos que algunos no dudan en describir como esferas
realizando en algunos casos, por los rastros dejados, maniobras insólitas en donde se describen ángulos rectos o incluso cuanto menos sospechosas rectificaciones en sus rumbos y trayectorias. Para aquellos de ustedes que tengan interés en este tema o sean testigos de estos chemtrails, pueden encontrar diversas páginas que informan del tráfico aéreo en tiempo real, como puede ser flyradar24.com, que se trata de una página donde se puede observar los movimientos y las rutas de los aviones registrados en tiempo real y sobre todo el mundo, pudiéndose incluso obtener detalles de un vuelo en concreto y así poder discriminar o discernir entre las estelas producidas por el tráfico comercial de otras ocasionadas por otro tipo de aviones o aparatos. Aunque si vamos un poco más allá y como afirman algunos investigadores, ni siquiera el tráfico aéreo comercial ordinario podría librarse de realizar estas fumigaciones de forma tal vez involuntaria, mezclando determinados elementos en el combustible sin que pilotos ni operarios sean conscientes de ello, realizando sus vuelos sobre rutas prefijadas o indicadas desde los puestos de control para realizar esos trayectos sobre espacios oportunamente prefijados. Las teorías e hipótesis son muy variadas. Los más benevolentes apuntan a que estos chemtrails se tratarían de simples experimentos atmosféricos o de investigaciones sobre el comportamiento de algunos elementos a grandes altitudes, sin mayores repercusiones. Otros postulan que pudieran ser elementos para contrarrestar o frenar el cambio climático o inducir algunos estados del mismo en determinados lugares y ocasiones, tratándose de un fenómeno puntual. También están como determinados gobiernos han declarado el lanzar elementos metálicos para interferir posibles radares enemigos o para estudiar la propagación de ciertos elementos en el ambiente y la atmósfera. Indudablemente también existen aquellos que son totalmente escépticos, adjudicando el origen de todas esas intrincadas redes de líneas blancas sobre nuestros cielos como fruto puramente de la casualidad, debido al gran aumento del tráfico aéreo en los últimos años, o también a la confusión con diversos tipos de nubes, tal como suele afirmar la comunidad científica, haciendo oídos sordos a la gran cantidad de testimonios que existen e intentando racionalizarlo todo. Lo cierto es que la gente desconfía de todo esto, ya que somos ampliamente conocedores de todos aquellos intereses y engranajes que mueven nuestro mundo, no descartando teorías que perfectamente se pueden englobar dentro de las conspiraciones, en las cuales muchos de nosotros, viendo estas estelas, no sentimos más que un cierto temor ante la posibilidad de que pudieran estar lanzando agentes químicos para influir en nuestro carácter, algún tipo de elemento que afecte nuestro comportamiento, haciéndonos más dóciles o impasibles ante las injusticias, ya que no deja de ser extraño la enorme pasividad que existe por parte de la población ante los cada vez más aberrantes casos de corrupción y abusos de poder. Tiempo atrás, por mucho menos, se levantaron verdaderas revoluciones. Sin embargo, hoy en día vemos estas noticias sin que nos afecte lo más mínimo, siendo nuestra mayor reacción comentarios o publicaciones denunciándolo, sin que se llegue a mayores consecuencias. Tal vez pueda existir todo un conjunto de mecanismos ejecutados de forma simultánea desde diversas fuentes para conseguir esta pasividad, desde una estudiada y planificada estructura
forma de presentar las noticias alternando las tragedias e injusticias con contenido lúdico o deportivo, o una exagerada saturación en este tipo de informaciones que al final consiguen que nuestra mente se adapte y veamos todas estas injusticias como algo normal. Todo esto, tal vez con otros métodos que nos son desconocidos, junto con los chemtrails, pudieran estar afectando la capacidad de reacción y criterio del ser humano en beneficio de estos gobiernos o quienes pudieran estar detrás de ellos. También, y conociendo los grandes intereses económicos que impulsan a casi toda la estructura social humana, algunos no descartan que pudieran lanzarse desde esos misteriosos aviones y las no menos enigmáticas estelas blancas agentes patógenos con el oscuro propósito o bien de realizar diversos experimentos o pruebas sobre las poblaciones o incluso de fomentar la industria farmacéutica y las grandes fortunas que se mueven en este terreno, infectando a la población con nuevas enfermedades o dolencias que obliguen a consumir los fármacos que ellos producen. Y es que es innegable el aumento de padecimientos en las grandes poblaciones de nuestra sociedad actual, desde simples migrañas o dolores de cabeza, pasando por alergias hasta enfermedades crónicas, incluido el fatal cáncer, dolencias cuyos índices de afectados son cada vez alarmantemente más numerosos. Y es que esta sociedad que hemos creado, o nos han creado, cada vez va más en contraposición con la manera natural de vivir del hombre, consumiendo alimentos con gran cantidad de elementos químicos o productos transgénicos, siempre movido por el mercado económico que obliga a producir cada vez más y en mayores cantidades, así como de unas tecnologías que son altamente contaminantes y perjudiciales para el ser humano, convirtiendo a este sistema en un gigantesco monstruo que nos está devorando, para poder seguir manteniéndose y cuyos adeptos no dudan en emplear cualquier método que esté a su alcance para sacar beneficio. Ante la negación de los gobiernos de esta práctica, de forma usual en contra de los distintos testimonios que existen, nosotros no podemos hacer más que presentar los distintos argumentos e hipótesis que existen a favor y en contra de los chemtrails, intentando ser lo más objetivos posibles para que, como siempre, sean ustedes mismos los que saquen sus propias conclusiones. Esperamos que el programa les haya sido de su agrado. Si así ha sido, no olviden darle a like y compartir los vídeos. Eso nos ayudaría mucho para continuar nuestra labor de divulgación, así como suscribirse al canal para ser notificados cada vez que subamos un nuevo programa. Sin más, les damos las gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.